Bueno, mi nombre es María Fernanda Torres, soy estudiante de zootecnia del CEDAT Pamplona. Para el tema de genética en el componente práctico elegí el chi cuadrado o el ji cuadrado. A modo de introducción, tengo que el chi cuadrado fue propuesto en el año 1900 por Carl Pearson con el fin de resolver el dilema de la contrastación del modelo de Mendel, es decir, cuando los resultados obtenidos en un cruce genético o determinado cruce, ¿sí?, no se adaptaban a las proporciones que Mendel realizó en su teoría. Entonces, para esta se obtienen dos series de datos, que es el experimental o el dato que se está dando en el cruce y el teórico, que es la proporción de la ley de Mendel. Este chi cuadrado proporciona dos hipótesis, de las cuales les voy a estar hablando un poquito más adelante. Entonces, aquí voy a hablarles rápidamente sobre qué es el chi cuadrado. El chi cuadrado es un test o una prueba que permite reconocer la asociación entre dos variables categóricas, ya sean dicotómicas o politómicas. En genética se utiliza para decidir si la desviación estándar entre las proporciones observadas se debe a efectos de muestreo o si la diferencia es tan grande que alguna otra explicación debe ser encontrada. Entonces, aquí, esto se utiliza básicamente si la proporción, los datos que se obtienen se alejan demasiado del valor esperado, se necesita dar otra explicación. ¿Por qué? Buscar otra explicación, el por qué pudo ocurrir este evento. Además, esto también, si por el contrario se sale un poco del rango de la proporción, pero continúa estando ahí dentro de ese rango de la ley de Mendel, dentro de esa proporción. A partir de esto también se puede decir si el dato se ha obtenido al azar o no. Entonces, como en toda prueba estadística, se trabaja sobre la bondad de ajuste, la cual determina si una frecuencia observada se ajusta a una frecuencia esperada o teórica, si los datos que se están presentando en este cruce genético se adaptan a la teoría de Mendel o no. Entonces, aquí encontramos las dos hipótesis de las que le hablaba en la introducción, que es la hipótesis nula, cuando la frecuencia observada se ajusta a la frecuencia esperada. Ahí decimos que la hipótesis es nula, es decir, cuando no hay un rango significativo, cuando los datos, las series de datos no tienen una diferencia significativa. Y la otra es la hipótesis alternativa, que es cuando los datos obtenidos sí tienen una diferencia bastante notoria, bastante amplia para la frecuencia que se esperaba obtener. Entonces, nosotros en el chi cuadrado trabajamos esta fórmula. La encontramos en diferentes formas, pero yo quise trabajarla en esta que tiene como una simbología bastante reconocida para que no nos enredemos tanto. Entonces, la fórmula de chi cuadrado, que es x2, es igual a la sumatoria del valor observado menos el valor esperado sobre el valor esperado, y los dos datos de arriba deben estar al cuadrado. Aquí en la división puede ser sobre el valor esperado o sobre el valor obtenido, eso según otras fuentes que consulté. Según eso, no debe afectarse. Entonces, el valor observado pues son los datos que obtenemos en el problema. El valor esperado es tomado de los fenotipos obtenidos en el cruce realizado, es decir, de las proporciones mendelianas según la segregación de los caracteres. ¿Sí? Entonces, si tenemos tres pares de fenotipos, el homocigoto dominante, homocigoto recesivo y el heterocigoto. Ahí estamos manejando las tres proporciones. Entonces, dependiendo de eso, es la proporción del porcentaje y ahí podemos calcular. Entonces, digamos, si teníamos 100 animales, la sumatoria 100 animales, ¿cuánto es el 25% de 100? ¿Cuánto es el 50% de 100? ¿Sí? Que eso es de lo que pues estamos hablando acá. Ese es el valor esperado. Esto debemos realizarlo para cada fenotipo del que estemos hablando. Entonces, bueno, vamos a corrernos un poquito por acá. Para seguir comprobando esto, hablamos de la tabla de distribución del chi cuadrado. Esta tabla la podemos consultar en fuentes bibliográficas.
la podemos consultar en libros de biología o de genética, o también la podemos crear nosotros. ¿Cómo? Aquí se trabaja sobre el rango de error, que es el 5% o 0,05. Entonces vamos a fijarnos exactamente, precisamente en esa banda de datos. Y aquí en los grados de libertad. Entonces, dependiendo de eso, pues ahí calculamos el porcentaje o los valores críticos, que es como exactamente, técnicamente se nombra a estos datos. Para los grados de libertad, entonces manejamos para saber en cuál grado de libertad nos vamos a fijar nosotros. Hay una fórmula específica para obtenerlos, que es el número de clases fenotípicas, como les mencioné, si es homocigoto dominante, heterocigoto y homocigoto recesivo, tendríamos 3. Y a esas 3 le restamos 1, siempre le restamos 1. Si solo tenemos 2 clases fenotípicas, le restamos 1, entonces ya sabemos que vamos a trabajar con el grado de libertad 1. Si tenemos los 3 fenotipos, entonces vamos a trabajar sobre el grado de libertad 2 al restarle 1. Y entonces así nos guiamos en el 0.05, que es el rango de error, y en el 2 y buscamos dónde se encuentra entonces el rango. Y eso debe ajustarse a lo que obtuvimos, realizando la operación anterior. Ya ahorita les voy a explicar rápidamente en un ejercicio para que no nos enredemos tanto. Aquí tenemos también los resultados que los podemos presentar en esta gráfica. Cuando se presenta bueno, ahí está como la línea divisoria. Para un lado es como la hipótesis nula y para el otro lado, para el lado derecho, es la hipótesis alternativa. Entonces los resultados, cuanto menor sea este valor, significa que la diferencia entre los valores observados y esperados es más pequeña y que por lo tanto los valores observados más se acercan a estos valores esperados que siguen las proporciones mendelianas. Es decir, entre más pequeño sea, más cerca está la proporción de Mendel. Al mismo tiempo, si este valor es muy pequeño, es decir, cuando más se acerca a cero, también puede hacer sospechar de la veracidad de las observaciones, es decir, que no se haya producido al azar. Ahí, por esa razón, era que nosotros decíamos que también podíamos decir que por medio de chi cuadrado podemos definir si un evento se produjo al azar o no. Entonces vamos a leer nuevamente este pedacito. Al mismo tiempo, si este valor es muy pequeño, también puede hacer sospechar de la veracidad de la observación, es decir, que no se hayan producido al azar, sino que por el contrario, sí se ajustan exactamente a las leyes de Mendel. Entonces, acá tengo un ejercicio, lo puedo reducir más, dice. Este lo tomé basado en los ejercicios que tuvimos que trabajar aquí en la actividad. Entonces, pero con un tema, le cambié unos datos pequeñitos. Cuando ratas amarillas homocigotas son apareadas con ratas de color negro homocigotas, toda la F1 es de color gris, es decir, el cruce entre color negro y amarillo produce color gris. Al aparearse entre sí los individuos de la F1, es decir, los individuos de color gris, en la F2 se produjeron 20 amarillos, 56 grises y 20 negros. Entonces vamos a ver si estos datos que se nos dan aquí, que son los datos observados, se ajustan a los datos esperados o teóricos. Entonces tenemos aquí una pequeña tablita. NN, que denominé este caso homocigoto dominante, que es el negro, el homocigoto dominante. NA, que sería el heterocigoto o el gris. Y el AA minúscula, que sería el homocigoto recesivo o las amarillas. Ahí lo referencié por colores. Entonces, saqué el dato esperado según el porcentaje, ¿no? Entonces, el 25% de las 96 ratas es 24% que debería ser negro, 24% debería ser amarillo y 48% deberían ser grises. Vamos a ver si los datos que nos dieron sí se ajustan a las leyes mendelianas o si ya hay que buscarles una nueva explicación. Entonces aplicamos la fórmula, la sumatoria del valor obtenido menos el esperado al cuadrado dividido en el esperado.
Entonces vamos a hacerlo aquí para cada fenotipo. Para el fenotipo dominante, homocigoto dominante, tenemos 20, que es el dato que nos presenta, que es el observado, menos 24. Ojo, aquí nos daría un resultado negativo, pero como si está al cuadrado, todo resultado negativo al cuadrado es positivo. Entonces, aquí nos da 20 menos 24 sería menos 4 al cuadrado, pues sería 8, 16, perdón. Entonces, dividido en 24, que sería el esperado. Lo mismo para el heterocigoto, el 56 es el dato observado, menos 48, que sería el esperado, esto al cuadrado, dividido en 48, que es el esperado. Entonces, para el homocigoto recesivo, tenemos 20 menos 24 al cuadrado dividido en 24, prácticamente es lo mismo de la primera operación. Entonces, al hacer estas operaciones, las restas las ponemos al cuadrado, las dividimos en 24 y sumamos cada uno de estos datos, nos da que el chi cuadrado es de 2.62. Eso lo tenemos ahí apartecita. Vamos a ir a comprobarlo aquí en el cuadro. Entonces, en la tabla de distribución del chi cuadrado. Entonces nos fijamos en el dato del 5, del 0.5%, como les hablé, es la bondad, el rango de error sobre el que estamos trabajando y vamos a ver el grado de libertad. Entonces estamos hablando de 3 clases fenotípicas, como les expliqué, le restamos 1, entonces nos va a dar que los grados de libertad vamos a trabajar con el 2. Entonces en el 2 nos vamos hasta el 0.05 y llegamos al 5,99. Ahí estamos. Ahora, si el valor crítico es más grande que el valor calculado, lo que significa es que las diferencias entre los valores esperados y los experimentados son bajas. Sí, entonces aquí podemos concluir el valor crítico es más grande que el que obtuvimos acá. ¿Sí? El 0.0, el 2.62 es más pequeño que el 5,99. Es decir, el dato o el valor se ajusta a las proporciones mendelianas. Aquí podemos concluir que los datos experimentados o obtenidos están acorde con los datos teóricos o esperados para una probabilidad del 95% de acierto o del 5% de error. Entonces, aquí lo graficamos. Entonces, tenemos que, como les mencionaba, aquí, si el dato obtenido en la operación o la hipótesis calculada, la chi calculada, perdón, es más pequeña que el rango de los valores críticos, es una hipótesis nula. Ahí la tenemos señalada. Este caso está en la hipótesis nula. Y si el valor por el contrario es más grande, entonces tenemos que es una hipótesis alternativa. Aquí tenemos los datos, aquí tenemos la gráfica y pues eso fue todo por hoy. Muchas gracias.